buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es jueves, día 12 del mes de febrero del 2026. Pedimos a ese Padre Celestial que, como siempre, siga bendiciendo nuestros proyectos, nuestra mirada, nuestras decisiones, nuestro caminar y sobre todo nuestra familia, para que cada día estemos más unidos en el amor de Cristo Jesús. Amén. La primera lectura del día de hoy está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo del 4 al 13. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses extranjeros. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el corazón de David, su padre. Salomón siguió a Astarte, diosa de los fenicios, y a Malcón, ídolos de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No siguió plenamente al Señor como un padre, como su padre David. Entonces construyó una ermita a Camos, ídolo de Maoa, en el monte que se alza frente a Jerusalén, y a Malcón, ídolos de los amonitas. Hizo otro tantos para sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y sacrificaban en honor a sus dioses. El Señor se escolarizó contra Salomón, porque había desviado su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y que precisamente le había prohibido seguir a dioses extranjeros. Pero Salomón no cumplió esta orden. Entonces el Señor le dijo: por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de la mano a tu hijo, y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus conductas y costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Inmolaron a los demonios de sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se incendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Dichoso los que respetan el derecho. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. El evangelio de hoy está tomado según San Marcos capítulo 7, versículo del 24 al 30. Leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en casa, procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió en aquella casa. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que coman primero los hijos. No está bien echarle a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó: tienes razón, Señor. Pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete,
que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se enteró, se encontró a la hija echada en la cama. El demonio se había marchado de su niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura vemos lo que a diario nosotros nos encontramos con personas que han tenido un encuentro de una u otra manera con el Señor, quizá en un retiro, quizá en una prédica, quizá con una alabanza, con una canción, de tanta forma diferente. Y han prometido servirle al Señor. Y de buenas a nuevas nos encontramos con que aquella persona han desviado la mirada del Señor. Por la razón que sea, Salomón la desvió por sus mujeres, sus tantas mujeres. Aún había tenido ese encuentro con el Señor en 2 ocasiones, había tenido esa relación de tú a tú con el Maestro, mas sin embargo no siguió el pacto ni los mandatos que el Señor le había dado. Decidió más bien reprobar, hacer lo que a Dios no le había agradado. ¿Cuántos hombres y mujeres en la actualidad, por seguir mujeres, por seguir trabajo, por seguir el dinero, por seguir la familia, por seguir tus ideales, se apartan del Señor? Se le olvida que lo primero que debemos nosotros hacer es agradar a Dios. Y en la medida en que agradamos a Dios, entonces detrás viene lo demás. Pero estamos viviendo en un mundo bien difícil, donde se nos ha olvidado que Dios es lo primero en nuestras vidas, donde se nos ha olvidado que hemos hecho promesas al Maestro, que hemos planteado decisiones que no hemos sido correspondientes a la gracia de Dios. Nos hemos apartado como se apartó Salomón a dioses falsos. Hemos ido tras Dios del dinero, tras el Dios del estrellato, tras el Dios de las posiciones, tras el Dios de la profesión y de tantas cosas más. Mas, sin embargo, Dios siempre permanece fiel, fiel a sus elegidos. Por eso dice el salmista, dichoso lo que respetan el derecho y practican la justicia. Dichoso, dice el Salmo 105. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Pero para que el Señor se acuerde de nosotros y visite nuestra salvación, debemos estar en el lugar correcto, en el camino correcto, con las decisiones correctas, sirviéndole a Él de corazón. Entonces el Señor, nos seguirá llenando de su gracia. Cuando estemos nosotros sirviéndole, llamándole, encontrándonos con el amado, vamos nosotros verdaderamente a agradar a Dios. Porque dice el salmista, la ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad por las maldiciones, por nosotros sencillamente agradar a dioses falsos, por apartarnos del camino. Por eso vamos nosotros a tomar las decisiones adecuadas y a servirle al Señor de corazón. Donde dice el salmista, acuérdate de mí por amor a tu pueblo. El evangelio de hoy, vemos a aquella mujer que ni siquiera era del pueblo de Israel, era una mujer griega. De la que nosotros decimos, esa no era del pueblo elegido de Dios. Eso no fue por la que el Señor vino. Esa no era ni siquiera judía. Era una fenicia de Siria. Mas, sin embargo, habrá escuchado hablar del Señor. Habrá tratado
por todos los medios que tenía de que su hija sanara de aquel demonio que tenía, y no habría logrado nada. Me imagino que por haber escuchado hablar de Jesús, sencillamente tomó la decisión de ir con el maestro, de tener ese encuentro con el maestro y de pedirle al mismo tiempo que echara aquel demonio que impedía que su hija estuviera sana, porque estaba poseída con un demonio impuro. Mas, sin embargo, la respuesta del Señor es: deja que coman primero los hijos, es decir, los elegidos. Dios vino por el pueblo de Israel, pero el pueblo, claro, le dio la espalda al principio, y por eso Jesús le contestó: no está bien echarle a los perros el pan de los hijos, es decir, del pueblo de Israel. Ella era griega, mas sin embargo ella se mantuvo en fe. La fe que mueve montaña, la fe que hace que exista donde no hay nada. Esa fe es invisible, que tiene la fuerza para romper toda atadura. Y ella le contestó: tienes razón, Señor. Lo que dice es cierto, pero los perros debajo de la mesa comen la migaja que tiran los niños. Así le decían en aquel tiempo a los que no pertenecían al pueblo de Israel, eran como perros. Era como se le decía, no era que lo decían por el hecho de que fueran animal, no, sino porque ellos no adoraban al Dios, adoraban tantos dioses falsos. Mas, sin embargo, la contesta que le da el Señor: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija, porque tú has creído, porque tú sabes bien con quién está hablando, porque tú has tenido la fe de mover esa circunstancia, porque tú te has mantenido en el lugar correcto, en el momento correcto y preciso. Por eso nosotros tenemos que también permanecer en el lugar correcto, a la hora correcta, con el Todopoderoso, y adorarle y bendecir su santo, bello y hermoso nombre. Y no solamente a una hora, cada momento de nuestra vida. Por eso dice la palabra que al aquella mujer griega llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama y el demonio se había apartado de ella. Porque cuando llegamos a los pies del Señor, todo es posible para el que cree. Padre Celestial, sigue bendiciendo a cada hombre y mujer que en estos momentos aclama a ti, que siempre camina, Señor, bajo tu sombra, y que clama a ti de día y de noche y en todo lugar y en todo momento, dándote la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.